saben que la iglesia cumple una función misional, o toda la iglesia, de acorde a lo que Cristo dijo de que se debía predicar el evangelio. Pues la iglesia católica tiene su forma, así como otras iglesias tienen también sus formas. Cuando vino el descubrimiento de América, la única iglesia o la iglesia más poderosa que existía, pues la única iglesia que existía en Europa era la iglesia católica, apostólica y romana, ¿sí? Después de la conquista de América en 1492, sí, ya, después de 1492, entonces vino la Reforma Protestante dirigida por un señor llamado Martín Lutero en Alemania, y obviamente las diferentes iglesias empezaron a crearse. Pero América no vivió una reforma protestante, es decir, no hubo la posibilidad de ingreso de otras religiones, sino hasta muy adelante en la historia. Entonces, la única iglesia que hubo durante más o menos 400 años, casi 500 años, fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué? Vamos a mirar algunas cosas. El principal interés de la iglesia al llegar a América era evangelizar a los aborígenes, es decir, a los que nosotros llamamos indios, y expandir la fe católica. Ese era su principal objetivo. En 1508, cuando todavía no había reforma protestante, porque la reforma protestante fue en 1521, y como España, los dos reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿sí?, eran muy católicos, obviamente ellos suscribieron una ley para que con el Estado y la Iglesia, para que los funcionarios eclesiásticos, es decir, sacerdotes, obispos y demás, pudieran no solamente, Santiago, ¿sí?, ser funcionarios de iglesia, sino también ser funcionarios civiles. Es decir, que un sacerdote perfectamente podía ser alcalde, un obispo podía ser virrey, ¿sí?, un arzobispo podía ser regente, es decir, diferentes cargos de la iglesia, como sacerdotes y demás, podían a su vez también tener cargos públicos como miembros de la Nueva Granada, para el caso colombiano, o diferentes lugares en América. Por eso es que encontramos que hubo sacerdotes, ¿sí?, que estuvieron liderando civilmente, es decir, el gobierno también en la colonia. Eso era normal. ¿Por qué? Porque había un acuerdo entre la iglesia y el Estado. Ese acuerdo fue dado en 1508, es decir, 16 años después de que Cristóbal Colón llegó a América y todavía cuando él estaba vivo. ¿Cuáles eran los símbolos de la conquista? Como ustedes pueden ver, ahí habían dos que eran fundamentales. Por un lado estaba la cruz, símbolo de ¿qué? ¿De qué? ¿De qué símbolo la cruz? Sí, pero ¿de qué simboliza también la cruz? A Jesucristo. A Cristo. Y su mensaje, correcto, a Jesucristo. Pero la espada es un símbolo ¿de qué? ¿De qué? De lucha. Victoria, victoria. De lucha, de muerte, de victoria. Es decir, que la conquista básicamente eran dos cosas: o se subordinan, obedecen o se mueren. Y eso también llegó a ser gran parte, no todos, pero gran parte de la Iglesia Católica aprovechó el poder que tenía en ese momento para obligar a los aborígenes, es decir, a los indígenas, a ser católicos o a las buenas o a las malas, porque tenían tanto el poder religioso que les confería supuestamente el poder de cambiar a todas las personas, pero también el poder civil. En este momento, cualquiera de ustedes los pueden obligar a pertenecer a alguna religión. O absolutamente no, porque el poder civil está por un lado y la iglesia está por otro. Es decir, ustedes nadie los puede obligar a tratar de decir, no. Ustedes con los papás asisten a una iglesia, ¿sí?, por decisión familiar, pero cuando ustedes ya sean adultos, nadie los puede obligar a seguir en una iglesia, sea la que siempre han tenido o sea cambiar. Por ejemplo, yo no puedo obligar a Valeria, tú eres católica, ¿no? Bueno,
¿sí? Nadie puede obligarte a que cambies tu fe simplemente por obligación. Ya si es tu decisión es muy diferente, ¿sí o no? Sarita, ¿eres católica? Ah, también vas a la misma iglesia, ¿sí? Bueno, listo. ¿Por qué ya no eres católico? Porque fue tu decisión familiar, ¿verdad? Con tu familia cambiaron. ¿Diego pertenece a alguna fe o es católico? ¿Eres católico? ¿Sí? ¿Ya no vas a la iglesia? Bueno, deberías ir a alguna. Pero bueno, eso es respetable, ¿no? Nosotros tenemos que respetar la decisión de cada quien. ¿Te gustaría que te Pero obligaran? era que un sacerdote los obligaba a que si ellos eran cristianos tenían que ser católicos. Sí, los indígenas no eran cristianos. Los indígenas tenían muchas religiones ancestrales que adoraban algunos animales, adoraban algunos dioses, la tierra y demás. ¿Sí? En el caso de los muiscas, por ejemplo, ellos adoraban a Bachué, que era la diosa luna. ¿Sí? Perdón, Chía era la diosa luna. Esa era su símbolo, esa era su adoración. ¿Por qué Chía? Porque pues ellos veían, o sea, los indígenas adoraban lo que ellos tenían gratitud por las cosas que les daban, ¿sí? Entonces, el sol y la luna siempre había sido un elemento que les daba comida, las cosechas y todo eso. Entonces ellos de alguna manera agradecían. Chía es una ciudad de Bogotá, un municipio al lado de Bogotá y significa luna. Como cuando pasó con el caso de los israelitas, cuando hicieron el ternero. ¿Cómo, David? Silencio. Como cuando pasó con los como cuando pasó con los israelitas que construyeron el ternero de oro. Exactamente, algo similar, porque los israelitas salieron de una nación, Egipto, que tenía muchos dioses simbolizados por parte animal, parte humana. Si ustedes ven los dioses de Egipto, por ejemplo, Horus, un dios egipcio, no es el tema de clase, estaba simbolizado por la mitad del cuerpo, el cuerpo era de un humano y la cabeza de un chacal. Santiago. ¿Y la cabeza de un qué, profe? Chacal. Chacal es como una especie de perro del desierto. Se parece a un perro. No, parece más un perro. Profe, o el dios Ralph, el dios de la ira. ¿Cómo? El dios, existía el dios Ralph, el dios de la ira, ¿no? Sí, en Egipto existían muchos dioses. Al igual que en América. En América los mayas tenían dioses. Cuando veamos algunos en Quito, se ven muchos de las culturas americanas. Entonces vamos a ver algunos dioses. ¿Decías algo, Santiago? Sí, y ellos, el dios principal de los mayas era una serpiente emplumada que ellos llamaban Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Sí, profe, Tetzacuat, que por eso fue que ellos se dejaron conquistar porque pensaron que Tetzacuat había regresado porque él dijo que él iba a regresar. Exactamente. Entonces, la Iglesia Católica, ahora respaldada por la corona española, impuso, no dio la opción de querer, impuso la ley, porque ellos consideraban que los indígenas con sus dioses estaban en idolatría y había que evangelizarlos como fuera. Los indígenas al principio fueron muy renuentes, no querían, pero como al final ellos pues o eran católicos o se morían, pues prefirieron ser católicos. Y por eso no hubo muchas conversiones que no fueron genuinas, porque ellos se sentían era amenazados. ¿Cómo hacían? Pues erradicaban todos, mataron a todos los chamanes, a todos esos brujos que eran los símbolos de comunicación con sus dioses, destruyeron muchos de los ídolos, lugares de culto de los indígenas, ¿sí? Para transformarlos en otro. A ver, eso es una dura crítica a cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente la mejor manera de poder ganar a alguien es por la persuasión, por demostrarle racionalmente que es mejor, ¿sí? Pero desafortunadamente, pues hay mucha gente que no hace eso, ¿no? Sino que por el contrario obliga.
Y ese fue el caso de la Iglesia Católica. Muy bien. ¿Cómo influyó el catolicismo? Pues en la mentalidad, la vida cotidiana y arte de los colonos. La construcción de templos y el arte se mantenía al servicio de la iglesia. Por eso es que cuando ustedes van a pueblos que son antiguos, no es el caso de Lérida, ustedes van a encontrar iglesias de muy vieja construcción. ¿Cuántos han ido a la ermita allí en Mariquita? La iglesia de la ermita, ¿sí? Santuario de la ermita es una iglesia construida más o menos 1500, 1600. Y ustedes cuando vayan, tengan la oportunidad de ir por Boyacá, por Santander, por algunos municipios de Cundinamarca, aquí no se siente tanto la influencia porque la mayoría de esas iglesias se hicieron por donde primero entraron los españoles. Los españoles llegaron primero por Monpós, por Santander, por Cundinamarca, aquí al Tolima fue un poco menos. Pero hay algunas ciudades de Tolima que tienen esa influencia porque por allí se pasó la colonia. Por eso es que una de las ciudades más antiguas del Tolima es Mariquita, San Sebastián de Mariquita. Señor. Cali también, que tiene muchos años de influencia, ¿sí? Entonces, ustedes van y siempre les recomiendo cuando vayan a pueblos, vayan y visiten la iglesia católica y vean cuándo fue construida. Hay iglesias que fueron construidas, por ejemplo, en Nopsa, en Ráquira, en Ipso, en muchos pueblos de Boyacá. Hay iglesias construidas con bloques de este tamaño de piedra, puros bloques de piedra, construidas ayudadas a construir por los indígenas. Pero, ¿ah? Creo que como hacían los aztecas. No tanto como los aztecas, porque es que las construcciones de ellos y mayas fueron impresionantes, ¿sí? Pero ya pues utilizaron técnicas también europeas para la construcción de eso, porque los europeos ya estaban aquí ayudando. Santiago y Juan Esteban. Dime. Iglesias. Hay algunas que se han dañado, obviamente, por el paso de los tiempos, por los terremotos y por el descuido. Pero todavía hay muchos pueblos y lugares donde se ven iglesias muy antiguas, ¿sí? Muy antiguos. Ustedes van a municipios que yo conozco, a municipios de Barichara, varios municipios del Tolima, de Boyacá, de Cundinamarca, hay iglesias muy antiguas. Sí. Sí. Siguiente. ¿Cuáles eran las atribuciones del clero? Es decir, de la... Juan Esteban, por favor. Sí. ¿Sí? Dime. Mire que allá hay muchas piedras. Sí, porque así era la construcción antiguamente, piedra y bareque. ¿Cuáles eran las atribuciones del clero, es decir, de la iglesia? Evangelizar, como ya les dije, a las buenas o a las malas. Erigir muchas iglesias, ¿sí? Muchas iglesias hay por todas partes. Cobrar diezmo, obligatoriamente también. Y el mantenimiento de la fe y las buenas costumbres acorde al pensamiento católico. ¿Sí? Siempre cada idea de cada cultura tiene su forma de ver las cosas o lo que son las buenas costumbres. Creo que llegaron por algo para ti. Ok, listo. ¿Sí? Entonces miren por ejemplo lo que está sucediendo en este momento en Afganistán. Afganistán es un pueblo que tiene la fe de esa nación no es el catolicismo. ¿Cierto, Santiago? ¿Sí? Siempre aquí presente. Profe, son musulmanes, ¿no? El Islam, señor. Son musulmanes, ¿no? Exactamente. Entonces, las creencias de ellos son muy diferentes a las nuestras. Pero incluso dentro de los islámicos o los mahometanos, como les quiero usted llamar, sí, islámicos es la mejor manera, hay diferencias. Entonces, si usted va a Arabia, el Islam se vive un poquito más tranquilo, no son tan conservadores, tan ortodoxos, pero si usted se va a Afganistán, allá a las niñas después de los 10 años las obligan
a utilizar una prenda que se llama burka, que es tapada desde la cabeza hasta los pies y solamente aquí en la parte de los hombros una pequeña mallita para que ellas puedan ver. Y es no las dejan estudiar, no las dejan salir solas, viven humilladas y demás. Diego. Pero bueno, no pueden tener, no pueden comprar si el cajero si es hombre. Tienen que salir acompañadas de un hombre. Espérame. David, espérame un segundito, David. ¿Cómo, Diego? Utilizaban técnicas para cortarlas de tal manera que encajaran bien y utilizaban no un cemento, sino otro material para ayudarlas a pegar. Pero la que las sostenía, el peso, ¿sí? Y una argamasa, que es como una especie de un cemento raro que se preparaba en la antigüedad, y utilizaban también pilotes, ¿sí? Para amarrarlas, es decir, madera que las atravesaba y las ayudaba a sostener. Son varias formas de técnicas de construcción, diferente a lo que es ahora. ¿Qué decías, David? Profe, que ella no puede salir al mercado si el que es el cajero es hombre. Exactamente, o sea, son muchas las humillaciones. Son muy sobreprotectores. Sí, entonces, por ejemplo, en Afganistán, una buena costumbre es que una mujer no hable, no estudie, no piense, no diga. Y eso para nosotros es terrible. Sí, exactamente. Sí, ya sí, porque el día que llegaron a Kabul, muchas mujeres fueron castigadas por andar en sandalias, imagínense. Porque las sandalias les permiten ver los pies. O sea, cosas absurdas. Pero para ellos son buenas costumbres, ¿no? O sea, cada nación ubica su categoría. Muy bien. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la labor de la iglesia en el catolicismo, en la colonia, perdón? Juan Esteban. ¿Por qué no apagas eso, por favor? ¿Ah? Entonces, ¿qué? Espere. Es que no lo escucha, me permite. Sí, no, es que hay cierto, o sea, en esos países reglamentan todo, o sea, solamente se puede utilizar un solo tipo de ropa, por ejemplo, ¿sí? Unos zapatos así serían permitidos como los que tiene Valeria, como los que tiene Sarita, ¿sí? Hablando de damas, porque les tapan los pies, zapatos que les dejen ver los pies, eso están prohibidos, porque supuestamente eso es muy mal. Por eso a una mujer no se le puede ver ni las manos, ni los hombros, ni los tobillos. Para ellos eso es una buena costumbre. Para nosotros es un absurdo. Porque nosotros somos otra cultura. Por ejemplo, para nosotros una buena costumbre es saludar, ¿sí? Es dar la mano. Bueno, ahorita por la pandemia, pues eso se ha quitado un poco, ¿sí? Sí. Otra buena costumbre, gracias, ¿sí? Si va uno, ser amable, ser caballeroso con una dama, todo eso. Pero, y allá como que los están invadiendo, ¿no? ¿Cómo, David? Allá los están tratando como de invadirlos. ¿Cómo qué, perdón? Invadirlos, o sea, les quieren quitar como que el territorio a ellos. Les quieren quitar las libertades, es decir, es como un grupo, los talibanes son como un grupo guerrillero que se tomó nuevamente el poder. ¿Los aguinaldos? No, yo sé. Bueno. Sí, entonces cada sociedad, entonces esas eran las consecuencias de la... Entonces contribuyó al cambio ideológico y cultural de los indígenas. Los indígenas poco a poco abandonaron sus costumbres, ¿sí? Muchos de los que nacieron, ya de los niños indígenas, ya nacieron dentro de una fe católica. Muchos también se vieron obligados a rendir su culto por allá, escondidos. Y si ustedes van a las culturas indígenas que todavía están, hay costumbres ancestrales, destruyó los principios básicos de la sociedad indígena, porque es que los indígenas
podemos criticarlos por muchas cosas, pero sí hay algo que tienen muy bueno, y es que ellos respetan mucho la naturaleza, mientras que nosotros, los de Occidente, no respetamos la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, un indígena no mata a un animal por gusto. Ellos lo matan exclusivamente cuando se ven amenazados o cuando necesitan comer. ¿Sí? Nosotros, en cambio, hay personas que matan simplemente por el placer de colgar una cabeza en una pared. O tiburones para quitarle las aletas, o pescados para tenerlos en un acuario. Ellos no, los indígenas no hacen nada de eso. Diego, ¿sí? Va. Habla un poquito más duro. Y el profesor. Profe, si está hablando con el micrófono apagado. Ya. Es que como se cayó voy a sigo compartiendo pantalla. Entonces, hay un personaje que es bien conocido e interesante dentro de los que sí cuidaron a los indígenas, y ese personaje se llama Fray Bartolomé de las Casas, es el más protagonista, y hay otro que se llama San Pedro Clavero, aunque el cuidado fue más de los negros, ¿sí? Fueron de los pocos sacerdotes que sí se preocuparon por los indígenas de verdad. ¿Sí? Es decir, por establecer leyes que los pudieran proteger, no que los tuvieran que sacar. ¿Cómo? Que tuvieron relevancia, sí. Quizás hubo otros, pero la historia no recoge mucho de ellos. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a dejar hasta acá. Vamos a revisar el cuaderno para el próximo viernes. Profe, o sea, este viernes, dentro de 2 días. El tema de la Iglesia Católica durante la colonia, y vamos a mirar, a repasar el... ¿Es este viernes? Señor. ¿Es este viernes? Este viernes, sí, son solamente 2 hojitas. Sí, termínate de adelantar en todo. Bueno. Entonces, este viernes reviso la Iglesia Católica, repasamos un poco más y dejamos listo para una evaluación, ¿vale? Oh, profe. ¿Listo? Nos vemos entonces en clase. Dios lo bendiga. Chao, profe, Dios lo bendiga, cuídese. No, profe, cuídese, adiós.